democracia y partidos políticos. 1. Los significados de la democracia. Demos igual pueblo. Kratos igual poder. Democracia soy una de las pocas buenas palabras que existen en el vocabulario político. En primer lugar, este uso positivo de este tan manido concepto es muy reciente. Resulta difícil encontrar a alguien hablar bien de democracia hasta entrado el siglo XIX. Hasta el mismo Aristóteles veía la democracia como un mal menor y necesario para poder vivir como seres civilizados dentro de un sistema político. 1. Los significados de la democracia. No va a ser hasta las luchas por el sufragio universal que aparecerán en el siglo XIX y se asentará y desarrollará en el XX, cuando la democracia sea el gran paradigma de la civilización universal. Y cuando digo 20 me refiero al siglo XX. Y no será hasta la caída del muro de Berlín y el fin de los países del llamado bloque socialismo real, cuando las democracias, todas ellas de corte liberal, se conviertan en universalmente legítimos. Se puede estimar hoy día unas 117 democracias de 191 países que habitan el planeta Tierra, un 61,3%. Esto no ha terminado aún, pues espera que en un futuro aumente el número de países democráticos. Si nos atenemos a lo que se ve por parte de las instituciones internacionales, que se refleja en el discurso político global. 1. Los significados de la democracia. Para empezar, en la teoría democrática existen dos grandes formas de abordar el problema del significado de la democracia: la empírica y la normativa. Las dimensiones empíricas de la democracia tratan de contestar a la pregunta: ¿qué es y cómo funciona la democracia? Desde el punto de vista normativo tratan de analizar la democracia sobre ¿qué debería ser la democracia? Esa es la razón por la que existe una gran pluralidad de conceptos de democracia y un continuo debate sobre sus valores institucionales, mínimos, condiciones, etc. 1. Los significados de la democracia. Un régimen en el que los ciudadanos se gobiernen a sí mismos directamente o por medio de representantes y poseen todos los recursos, derechos e instituciones necesarias para hacerlo. O bien, aquel régimen político en el que existe responsabilidad de los gobernantes ante los gobernados, lo que se concreta en que estos últimos, a través de las elecciones y otras instituciones, ejercen control sobre aquellos. O bien, aquel sistema definido por el pluralismo, la competencia libre entre élites y la responsabilidad. O bien, aquel sistema que quizá no sirva para elegir a los mejores gobernantes, pero sí sirve para expulsar a los peores con costes sociales y humanos mínimos, si los comparamos con otros sistemas. 2. Modelos de democracia. 2.1. Modelo 1. Liberal protector. El principio básico de este modelo consiste en definir la democracia como un régimen político que permite la protección de cada ciudadano respecto a la acción de otros individuos y de todos ellos respecto a la acción del Estado, con lo que se conseguiría el máximo de libertad para cada uno. La idea del liberalismo es que la justificación de la democracia consiste en su contribución a la libertad, al desarrollo y al bienestar de cada ciudadano individualmente considerado. El individualismo va a ser la base del contrato social que establecerá las reglas de convivencia o de justicia. Por tanto, es la utilidad de los individuos o su agregación lo que constituye el fundamento del orden político. 2. Modelos de democracia. 2.1. Modelo 1. Liberal protector. Los derechos civiles, protección de la intimidad, la propiedad, la esfera privada, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, etc. La división de poderes, haciendo que unos poderes sometan a escrutinio a otros, se contrapesen y equilibren mutuamente, impidiendo la concentración del poder y sus abusos. Las divisiones territoriales del poder, haciendo que los contrapesos y equilibrios entre poderes tengan también base territorial y no solo institucional. El control de la legalidad de los actos del gobierno o de la administración, sometiéndolos a reglas, leyes que les impidan extralimitarse. El consentimiento de los gobernados,
lo que garantizaría que el orden político democrático responde a los intereses de los ciudadanos. El control de los representantes, sometiéndolos a elecciones periódicas o al principio de publicidad de sus deliberaciones o sus decisiones. La representación en el Estado de los intereses de los ciudadanos, lo que permitiría asegurar la presencia en el proceso de toma de decisiones de todos los intereses relevantes y además evitaría la falta de mesura a la que podía conducir, según esta lectura liberal protectora, un exceso de participación directa de los ciudadanos. 2. Modelos de democracia. 2.1. Modelo 1. Liberal protector. Bajo este tipo de democracia tenemos el principio liberal de separación de Estado y sociedad civil, el cual se ha convertido en la exigencia de menos Estado y más mercado. Menos Estado y más mercado. Dado que se supone que el mercado es un mecanismo de distribución justo y que recompensa a cada uno según sus méritos. Dado que el mercado se define por la libertad inherente de los sujetos que lo componen. Dado que los seres humanos, en definitiva, encuentran su autorrealización en él. Por lo tanto, hay que restringir la acción del Estado al mínimo indispensable, pues ello contribuirá a un aumento de nuestra libertad. Los partidarios contemporáneos del Estado mínimo o de la también llamada democracia legal se alinearán con estas ideas y exigirán una sustancial rebaja en las intervenciones igualadoras del Estado social y una reducción de las funciones del Estado a sus mínimos. 2. Modelos de democracia. 2.1. Modelo 2. Democrático participativo. Este modelo hunde sus raíces en la Atenas democrática. La democracia de Pericles tiene muy poco que ver con la que tenemos en la actualidad. No había elecciones, ni representación, ni gobierno, ni partidos, ni derechos civiles, ni división de poderes, etc. La asamblea era el centro de la vida política en la que los ciudadanos participaban directamente, cumplían con funciones legislativas, ocupaban por sorteo durante periodos muy breves cargos ejecutivos, ejercían directamente las funciones judiciales en los jurados populares, etc. Lo esencial de esta forma de democracia directa era la participación activa del cuerpo de ciudadanos, que se autogobernaba por turnos mediante los principios de isonomía, igualdad política e isegoría, libertad para tomar la palabra en la asamblea. Poco que ver, pues, con lo que hoy conocemos. 2. Modelos de democracia. 2.1. Modelo 2. Democrático participativo. En este modelo de democracia vamos a tener ciertos rasgos dejados de lado en el anterior modelo. Deliberación conjunta en las esferas públicas, considerada como el conjunto de espacios sociales y políticos en los que los ciudadanos se encuentran, deliberan y debaten en busca de acuerdos que sean capaces de regular su vida en común. Autodesarrollo individual a través de la participación. Dado que la participación genera hábitos de diálogo, desarrolla habilidades argumentativas, etc., que enriquecen a los individuos. Sufragio universal y uso ciudadano de las instituciones mediadoras de participación, elecciones, partidos, sindicatos, grupos, corporaciones, etc. Sirven así de canales de comunicación entre las instituciones representativas y la opinión pública ciudadana. Participación ciudadana en una sociedad civil densa y poblada de instituciones mediadoras. Asociacionismo voluntario, no necesariamente político. Participación extensiva una participación extensiva en otras zonas sociales, tales como el lugar de trabajo o de estudio, etc. Democracia considerada como una forma de vida, no solo como un conjunto de instituciones. Formación de ciudadanos democráticos, informados, capaces de juicio político y cuyos hábitos y valores se vinculan a los procedimientos del diálogo y consecución del consenso y ordenación del disenso. 2. Modelos de democracia. 2.1. Modelo 3. Pluralista competitivo. Este sistema se basa principalmente en la relación entre gobernantes y gobernados, entre las élites y las minorías. Según este modelo, la dirección real de la política en cualquier régimen, y también en uno democrático, está en manos de minorías y élites selectivas, de modo que la división entre gobernantes y gobernados es permanente e ineludible, y la palabrería democrática al respecto solo encubre una fórmula para legitimar lo que de hecho no es más que dominio.
La democracia no se caracteriza por la inexistencia de élites, sino más bien por las distintas formas de selección de las mismas y por cómo estas formas de selección afectan tanto a la movilidad de las élites como a su pluralismo y a su autointerpretación. Para que existiera democracia, no sería necesario que los ciudadanos participaran directamente en el gobierno o incluso tomasen decisiones fundamentales. Solo se requeriría que tuvieran al menos la posibilidad de hacer sentir sus aspiraciones e intereses a ciertos intervalos y contribuir a la selección de las minorías plurales que les gobernarán. 2. Modelos de democracia. 2.1. Modelo 3. Pluralista competitivo. Ser un sistema para elegir élites adecuadamente preparadas y autorizar gobiernos, y no, en cambio, un tipo de sociedad o de régimen que debiera cumplir objetivos morales, tales como el autogobierno o la protección de los individuos. 2. El sistema de selección de élites consiste en la competencia entre dos o más grupos autoelegidos de políticos, organizados normalmente como partidos políticos, que se disputan el voto de los ciudadanos con una cierta periodicidad. 3. El papel de los votantes no es el de deliberar. O sea, el papel de los votantes no es el de deliberar y decidir sobre cuestiones políticas y después elegir representantes que las pongan en práctica. Más bien, se trata de elegir a las personas que adoptarán de hecho esas decisiones. 3. Conceptos clave y mínimos de democracia. La democracia es una fórmula política para resolver el hecho de la pluralidad humana. Esta pluralidad engloba todo tipo de particularidades y diferencias entre los seres humanos. Pluralidad de intereses, valores, ideologías, poder, riqueza, prestigio, pluralidad nacional, cultural, ideológica, religiosa, de orientaciones sexuales, de modos de vida, de concepciones del bien, etc. La democracia aspira al mismo tiempo respetar ese pluralismo y a ofrecer una esfera compartida por todos donde esas diferencias puedan expresarse, constituyendo a la postre una comunidad de deliberación y decisión política. La democracia es una solución particular y específica cuya aspiración es resolver el problema que surge cuando apreciamos que vivimos juntos y sin embargo somos diferentes. 3. Conceptos clave y mínimos de democracia. En la democracia liberal, la pluralidad se soluciona a través de la idea de tolerancia. La tolerancia puede ser de muchos tipos: religiosa, ideológica, cultural, etc. Pero existe una de perfil específicamente político, que interesa resaltar. La que resulta crucial para la democracia es no considerar al adversario político como un enemigo al que es necesario destruir. Sin la tolerancia de la oposición política y sin la convicción por parte de todos los actores políticos de que si uno es derrotado no será por ello eliminado, sin este tipo de tolerancia no es posible la democracia. La democracia exige una pluralidad de opciones políticas, ideológicas, sociales, culturales, etc. Pese a todas las esenciales diferencias que las separan, mantengan, sin embargo, ciertos puntos de acuerdo mínimo. 3. Conceptos clave y mínimos de democracia. 1. El control sobre las decisiones gubernamentales ha de estar constitucionalmente conferido a cargos públicos elegidos. 2. Los cargos públicos han de ser elegidos en elecciones frecuentes y conducidas con ecuanimidad, siendo la coerción en estos procesos inexistente o mínima. 3. Prácticamente todos los adultos han de tener derecho a voto. 4. Prácticamente todos los adultos han de tener derecho o concurrir como candidatos a los cargos. 5. Los ciudadanos han de tener derecho a expresar sus opiniones políticas como candidatos a los cargos. 6. Los ciudadanos han de tener acceso a fuentes alternativas y plurales de información. Estas fuentes deben existir y estar protegidas por la ley. 7. Los ciudadanos han de tener derecho a formar asociaciones, partidos o grupos de presión independientes. 8. Los cargos públicos elegidos deben poder ejercer sus poderes constitucionales sin interferencia u oposición invalidante por parte de otros cargos públicos no elegidos, poderes fácticos, militares, burocracias, etc. 9. La política democrática ha de poder autogobernarse y ser capaz de actuar con una cierta independencia respecto de los constreñimientos impuestos desde el exterior, poderes neocoloniales, etc. Es decir, debe tratarse de política soberana. 4.
Representación política. La representación política en las democracias modernas, en las liberales, es algo complejo y a veces difícil de perfilar, y ello se debe a que el proceso político que llamamos democracia tiene como eje la competición política y solo de forma secundaria el reflejo en el gobierno de una determinada voluntad política colectiva, aunque esta última actúa poderosamente en el proceso electoral y en el gobierno desde la sociedad civil y la cultura política. Las elecciones son uno de los rasgos centrales de la democracia liberal y que nos ofrecen la clave para la comprensión de aquello que sea la representación política. 4. Representación política. En democracia hay dos modelos, el directo y el representativo. La democracia directa refiere literalmente a que el pueblo gobierna, toma las decisiones políticas directamente por él mismo. La democracia representativa no es tan difícil, no es tan fácil más bien de definir. Ello se debe al adjetivo representativa. No es tan fácil de definirlo, porque es muy complicado. La RAE, la Real Academia Española, define gobierno representativo como aquel en que bajo diversas formas concurre a la nación, aquel en que bajo diversas formas concurre la nación por medio de sus representantes a la formación de las leyes. Estos modelos tienen una fuerte conexión entre sí. 4. Representación política. Se puede entender la democracia contemporánea como una de partidos políticos, debido en gran parte a dos elementos clave que ha devenido en nuestra historia colectiva. En primer lugar está el espectacular aumento del demos debido a la extensión del sufragio a la mayoría de la población adulta de estas sociedades. Esto es la circunstancia de la elevada inclusividad de las democracias modernas. El otro se refiere al tipo de sociedad en la que opera el proceso democrático. A esto se le puede denominar la sociedad organizacional, denotando con ello el papel prominente que juegan las organizaciones nacionales pequeñas, medias y grandes y las organizaciones transnacionales en la estructuración de la sociedad. 4. Representación política. Los partidos tienen un papel enormemente importante para el funcionamiento del sistema democrático. Esas funciones serían: 1. La integración y movilización política de las masas. 2. La transmisión de las demandas de la sociedad al gobierno, pero también la creación de nuevas demandas. 3. La articulación de la agenda política para competir por el voto y para informar la acción de gobierno. 4. La simplificación de los problemas políticos con el fin de orientar las preferencias políticas de los ciudadanos. 5. Facilitar el gobierno de minorías bajo determinadas circunstancias. Que las minorías gobiernen mediante la elección y que el gobierno de las mismas esté temporalmente limitado. 6. La representación de intereses. Por tanto, lo que aquí sea la representación política tiene un carácter muy peculiar. 5. Los partidos políticos. Los partidos políticos los podemos definir como una organización que está lógicamente articulada, que interactúan con y busca el apoyo electoral del público, que juega un papel directo y sustantivo en el reclutamiento de los dirigentes políticos, y que está orientada a la conquista y el mantenimiento del poder, bien sola o mediante coaliciones con otras. Pueden sistematizarse de la siguiente manera. 1. Organización formal, de carácter estable y permanente, y territorialmente extendida. 2. Objetivo de alcanzar y ejercer el poder político o de compartirlo, no conformándose con influir en el proceso de toma de decisiones. 3. Un programa de gobierno con los objetivos a alcanzar, por mínimo y abstracto que sea. 4. Búsqueda del apoyo popular, normalmente a través de procesos electorales mediante la presentación de candidatos a comicios para ocupar cargos públicos. 5. Los partidos políticos. La principal función que al menos hasta la fecha, han venido cumpliendo los partidos políticos, ha sido la de servir de instrumentos de mediación entre el Estado y la sociedad, mediación en relación recíproca de comunicación e interacción. De esta función general de mediación derivan las demás, que se dividen en dos grupos: funciones sociales, en las que se concibe al partido como un elemento de la sociedad civil, y funciones institucionales, en las que se atiende al partido como elemento del aparato estatal. 5. Los partidos políticos. Dentro de las funciones sociales puede distinguirse en primer término la de formar, articular, canalizar la opinión pública, estructurando identidades políticas y colaborando en la socialización política de la ciudadanía al transmitirle determinados valores y pautas de conducta. Por otro lado, los partidos canalizan la pluralidad de intereses o parte de ellos
presentes en la sociedad, transformando y concretando las demandas de la misma en medidas políticas que se implementarán desde las instituciones. Otra función que los partidos políticos vienen cumpliendo es la de movilizar a la opinión pública, haciendo posible la participación política tanto institucional como extrainstitucionalmente. También han cumplido los partidos la función contraria, la de desmovilizar a una sociedad civil políticamente activa, moderando y restringiendo esa participación a los límites de lo compatible con el sistema, encapsulando el conflicto y fomentando lo que se ha denominado el privatismo político y social. Esto es, la advocación a los intereses privados, profesionales y familiares, dejando en manos de los políticos profesionales los asuntos públicos. 6. El problema de los partidos políticos en el Perú. Los partidos políticos han ido cambiando constantemente desde la década de 1990. Esta situación es consecuencia clara del quiebre del sistema de partidos que estaba en proceso de construcción en la década de los años 1980. Desde el autogolpe de 1992 han aparecido y desaparecido organizaciones políticas que no lograron consolidarse, y mucho menos dar lugar al establecimiento de un sistema de partidos propiamente dicho. Hay que tener en cuenta que Perú, justo detrás de Brasil, es el país de la región con menor grado de afinidad de los ciudadanos con los partidos, y finalmente el país con el menor índice de institucionalización del sistema de partidos de entre los 18 países de la región, además de ser el país con mayor volatilidad electoral de toda América. 6. El problema de los partidos políticos en el Perú. Desde la década de los años 1980 y 1990 hubo una legislación en Perú que permitió la postulación de candidatos independientes. Si se miran los países de América del Sur, solo países con sistemas políticos sólidos se permiten ese lujo: Chile, o países que buscaron abrir sus sistemas, viniendo de una tradición cerrada: Colombia, Paraguay y Venezuela. Por el contrario, todos los países con sistemas de partidos vulnerables, Argentina, Bolivia, Brasil y Ecuador, se defendieron prohibiendo candidaturas independientes, salvo el Perú. Uno de los grandes peligros que tienen estos fuera de juegos políticos, ¿no?, outsiders, ¿no?, es el de la antipolítica y antipartido, que si bien tras la caída del fujimorismo fueron disminuyendo, no ha desaparecido y hasta el día de hoy permanece en la cultura política del Perú, y en los últimos tiempos está de vuelta. 6. El problema de los partidos políticos en el Perú. La relativa facilidad con la que diversos grupos políticos entran al sistema y alcanzan representación no estimula la formación de grandes coaliciones políticas, y por el contrario, estimula la fragmentación. En este sentido, cuando cunden conductas oportunistas y se desarrollan intereses particularistas. Además, la permisividad del sistema estimula la construcción de liderazgos personalistas, que recurren a veces a discursos antipolíticos para hacerse notar. No se debe perder de vista que los espacios de democracia directa y participativa fueron planteados por el fujimorismo como alternativos a la democracia representativa de partidos, con el explícito propósito de debilitarlos, dentro del marco de una retórica antipartidos y antipolítica. 6. El problema de los partidos políticos en el Perú. Con la excepción del fujimorismo, el APRA o Acción Popular, los demás partidos presentan una situación de extrema debilidad y con escasez de recursos para emprender campañas de capacitación o formación política, y en general tener una vida interna activa. El dinamismo partidario aumenta en momentos en los que se dirigencias o candidatos a cargos de elección, pero puede afirmarse que no existe tradición de empleo de mecanismos democráticos para elegir dichos cargos. Los partidos políticos se inundan de personas ajenas a la formación política. Y esto lo recalco porque es muy importante, porque esto nos da mucho que decir, ¿no? Nos da mucho de qué hablar. 6. El problema de los partidos políticos en el Perú. La debilidad de estos partidos ha llevado a que muchos de ellos acaben funcionando como franquicias o meras etiquetas políticas. En Perú, por un lado, están los partidos nacionales con grandes debilidades, cuyo funcionamiento están prácticamente centrados en por y para Lima. Esto los va a llevar a tener muy difícil su asentamiento fuera de Lima. Y del otro lado de la baraja tenemos a los partidos políticos locales, que a lo largo de la década de los años de 1990 han hecho política sobre la base de discursos independientes y antipolíticos, desvinculados de organizaciones nacionales, construyendo estilos políticos, ya sea de corte clientelar, con el poder político como signados por una lógica de pura confrontación y carácter antisistémico.
7. La calidad democrática peruana. La revista The Economist calificó como un régimen híbrido al Perú tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo y la actual gestión de Dina Boluarte, sucesos que han desatado una crisis política y social. Además, dicho estudio coloca al Perú en el puesto 75 con una puntuación de 5.92. En este sentido, The Economist sostiene que el Perú vive un entorno político inestable, 6 presidentes y 3 congresos diferentes que gobiernan el país desde 2016, una polarización extrema y una alta tolerancia hacia el gobierno militar. 7. La calidad democrática peruana. Un régimen híbrido significa que el país tiene rasgos que impiden considerarlo como una democracia, pero tampoco como una autocracia. En otras palabras, se caracterizan por una combinación de elementos democráticos y autoritarios. Hace referencia a un modelo de gobierno que adopta la forma de democracia, con instituciones formalmente democráticas, pero que maquillan la realidad de la dominación autoritaria. Y estamos detrás, ¿no? En el ranking estamos en el puesto 75. Nos supera Papua Nueva Guinea, Bangladesh, el norte de Macedonia, Lesoto, Singapur, Moldova, Serbia. Moldovia sería, ¿no? Bueno, voy a decir Moldova. La cosa es que nos superan esos países. Pero nosotros superamos a Malawi, Paraguay, Zambia, Senegal, Madagascar, Ecuador, Armenia, Fiji, Bután, Tunisia, Liberia, Ucrania, Hong Kong. Estamos puestos 75. Eso da mucho de qué hablar. Y ya está, eso sería todo.